Hola a todos, mi nombre es Juana Villalba, trabajo en Facultad de Agronomía de la Universidad de la República de Uruguay. Es un honor para mí participar, aunque sea en formato virtual, de este evento, que seguramente será un evento muy exitoso. Agradezco muchísimo a Luis por la oportunidad de compartir algunos de los datos que hemos generado, alguna de la información que hemos generado vinculado al tema que nos convoca, el tema de ayudantes. ¿Por qué creencias o mitos en el uso de ayudantes? Creo que es algo que todos en algún momento esperamos o sentimos en relación al uso de ayudantes, ¿no? Eh, Creemos que los ayudantes vengan a solucionarnos una cantidad de problemas. Creo que esperamos un acto de magia. Ese acto de magia esperamos porque tenemos algunos problemas para lograr la eficiencia esperada, la eficiencia que necesitamos para producir, como pueden ser la generación de resistencia, el uso de mezclas múltiples, de mezclas complejas, pueden ser condiciones de estrés, por ejemplo, condiciones de sequía, también puede ser llegar en un momento que no sea el óptimo para lograr el control óptimo de una maleza. Entonces esperamos de los ayudantes un acto de magia. Eh, y si bien todos conocemos que los ayudantes son moléculas muy complejas, que son moléculas que están compuestas por muchos enlaces, por muchas moléculas menores y que en realidad, por ejemplo, en el caso de los órganos siliconados, son dos y tres o más compuestos siloxanos que van a ser moléculas más complejas, como los trisiloxanos o como los polisiloxanos, y esa complejidad de esas moléculas en realidad va a estar asociada o puede estar, digamos, determinando lo que es la capacidad de dispersión, lo que es la capacidad de esparcimiento de ese caldo que queremos de ese producto que queremos que quede sobre la superficie vegetal, de la distribución que vamos a lograr. Entonces, esas moléculas complejas van a estar determinando esa forma de distribución sobre la hoja según sus propiedades, según las capacidades que tengan en relación a generar esa función. Y eso va a estar dependiente de la polaridad de esas moléculas, de la longitud y la composición de las cadenas lipofílicas que las componen. Todo eso que nosotros sabemos, además, eh, a la hora de hacer la aplicación va a estar vinculado con lo que es la superficie foliar. Superficie foliar que puede ser muy compleja también. Muchas veces las características de los adyuvantes se asocian a funciones que hasta pueden ser contrapuestas o que compiten, como por ejemplo tenemos algunas características o algunas funciones que están asociadas a la adherencia, le llamamos los productos que son adherentes, por ejemplo los látex sintéticos, las resinas, y tienen la función de adherirse a la superficie foliar, de quedar adherido a la cutícula, de quedar adherido a la superficie. Pero esa función, muchas veces, esa adherencia que logramos para impedir, por ejemplo, que se escurran, para ayudar que sean, de alguna forma, ayudar en la penetración, esa adherencia a las cutículas muchas veces va a ser contraria o va a tener un efecto inhibitorio de lo que es la penetración. La mayor adherencia puede estar disminuyendo o interfiriendo en la velocidad de penetración de los productos. Entonces muchas veces le pedimos a un producto, a un adyuvante, funciones que hasta pueden ser contraproducentes y que pueden competir entre ellas, que pueden ser contrapuestas. Por otra parte, si estamos hablando de adyuvantes para el uso de herbicidas, sabemos que las superficies de las malezas son muy distintas, que son muy variadas y, por ejemplo, en solo lo que hace a su superficie externa, van a tener composiciones y estructuras diferentes que
por ejemplo, como lo vemos aquí en estas imágenes, son muy diferentes en relación a lo que hace a la rugosidad, a lo que hace a la pilosidad, y esto va a tener una atracción, va a determinar una atracción por el agua diferente. Si vemos estas dos especies, vemos que sus estructuras, que sus superficies foliares son bien diferentes, son distintas. También esas diferencias que podemos observar externamente se dan internamente. Y bien conocemos que las especies en lo que es su morfología difieren en lo que es la cantidad de ceras epicuticulares o la cantidad de ceras que aparecen incrustadas en esa superficie. Esas diferencias en lo que es la composición y la cantidad de las ceras, primero, por supuesto, difieren en lo que se refiere a especies, pero también difieren en la misma especie en condiciones de crecimiento diferentes, como puede ser una condición de estrés hídrico, la sequía, como puede ser una condición de luminosidad diferente antes de la aplicación, si fuera una maleza. Entonces, todos esos cambios que se generan dentro de la planta tienen una variación no solo por especie, sino por las condiciones de crecimiento. Hay especies que tienen una composición bien diferente en relación a la polaridad de los compuestos. Hay especies como Cyperus que tienen, la mayoría de sus compuestos son no polares, pero hay especies gramíneas que tienen proporcionalmente mayor composición de compuestos polares. Estas diferencias son las que de alguna forma terminan repercutiendo en lo que es el efecto que pueda tener finalmente un adyuvante en el caldo y en esa gota que termina depositándose sobre determinada especie. En este trabajo, que es un trabajo de la Universidad de Arizona, se trabajaron con 3 malezas en las cuales en el microscopio electrónico se observaba su superficie. Vemos que son superficies bien diferentes en lo que refiere a las estructuras, y ellos evaluaron cuál era el efecto de un determinado surfactante en la deposición de la gota sobre esas determinadas superficies. En las primeras imágenes vemos solo la gota sin el surfactante, solo con agua, después con el agregado del surfactante. Y vemos que los cambios en el ángulo de la gota, que es la forma de medir cuál es el esparcimiento de esa gota sobre la hoja, en el primer caso tuvo un efecto interesante, en el segundo caso, en el caso de Sorgo Alepo, fue más marcado, logrando un mayor superficie de contacto, y en el caso de Cyperus fue despreciable, porque en definitiva es la propia hoja la que hace que esa gota quede con ese esparcimiento, casi punto de escurrimiento sobre la hoja. Entonces, realmente las características de las plantas, tanto externas como internas, lleva a que haya respuestas bien diferentes a la hora de pensar en que ese pulverizado, en que esa gota alcance y logre la deposición sobre la hoja de la superficie vegetal. Tenemos una complejidad bastante importante en lo que refiere a la composición estructural de los adyuvantes, pero también tenemos una complejidad anatómica de las plantas y una complejidad en el propio proceso de penetración de los productos hacia el interior de las plantas. Entonces es bastante previsible que no vamos a tener un modelo único del efecto de un adyuvante. No existe, dadas esas complejidades que mencionamos, tanto moleculares de los adyuvantes como de las plantas, no vamos a tener un modelo de previsión de cuál va a ser el efecto, porque va a ser variable según la especie, según las características morfoanatómicas, según la constitución o la composición de ese adyuvante y cuál es el herbicida o el fitosanitario en cuestión, y también va a haber una interacción con las condiciones meteorológicas. Sumado a toda esta complejidad, hoy en la agricultura actual esto se ve mucho más intensamente por lo que es la variedad de mezclas que usamos. Todo esto se complejiza mucho más porque cada vez usamos mezclas más complejas con mayor cantidad de producto, sin hablar, por supuesto, de lo que es la complejidad
asociada que tiene las calidades de agua que podemos estar usando en diferentes momentos del año. Entonces, al agregar adyuvantes, podemos generar cambios en ese caldo que estamos preparando. Y esos cambios pueden ser favorables o no. Esos cambios se asocian, por una parte, a la estabilidad del propio caldo de aplicación, a la posibilidad de escurrimiento foliar, a las posibilidades de cambios en el tamaño de gota que de alguna forma pueden estar incidiendo en la evaporación o en la deriva. Los cambios en las propiedades del caldo actualmente y cada vez son más fáciles de medir, son más fáciles de cuantificar, son más fáciles de medir inclusive a campo. Pero cuidado, porque las características de las propiedades del caldo tampoco son siempre las mismas y existen muchas interacciones. Debemos prestar atención y debemos considerar cuáles son las interacciones que pueden ocurrir también en esas propiedades del caldo que parecen muy estables, como por ejemplo el pH. En este caso presentamos estos resultados donde un mismo adyuvante generó cambios en el caldo según el herbicida que estaba en cuestión. Aplicamos un adyuvante, medimos el pH de esa preparación y en un caso el adyuvante logró alcanzar los niveles óptimos a los cuales actúa ese herbicida, refiriéndome al pH, y el mismo adyuvante generó, con la misma agua, generó efectos diferentes para este otro herbicida, generando una suba del pH que perjudicaba de alguna forma o no permitía llegar al pH óptimo en el que trabajaba ese herbicida. Entonces, el mismo adyuvante, la misma tipo de agua en relación a su calidad, generó efectos diferentes en el pH asociado al herbicida del que se trataba. Otra de las características del caldo, que también es fácilmente medible actualmente, se relaciona con la tensión superficial que estamos generando en esa solución que preparamos. Y también la tensión superficial que se genera al agregar un producto al agua depende del herbicida y depende de la formulación. En este trabajo se midieron la tensión superficial cuando se agregaba saflufenacil en las barras verdes y fomezafem. En el caso del fomezafem, el propio herbicida, por lo que es las características de su formulación, que ya tiene una proporción de adyuvantes importante en su formulación, el propio herbicida lograba una disminución de la tensión superficial de alrededor del 30% comparada al agua, y no lograba eso el saflufenacil. Cuando comparamos el agregado de diferentes adyuvantes, tanto aceite como aceite vegetal metilado, órgano siliconado u órgano siliconado metilado, en el caso del fomezafem no lográbamos ningún efecto en la tensión superficial, porque el mismo herbicida ya se había encargado de disminuir esa tensión superficial, que en definitiva es la que ayuda a un mejor esparcimiento de la gota sobre la hoja. Pero en el caso del saflufenacil, en las barras verdes, vemos que logramos una disminución de esa tensión superficial, tanto para el adyuvante órgano siliconado como para el órgano siliconado metilado. Logramos un efecto de disminuir la tensión superficial. Este efecto de la tensión superficial en algunos casos puede estar asociado a las respuestas en el control. En algunos casos podemos tener una relación positiva de eso, en otros casos no. Y acá muestro para el adyuvante órgano siliconado cuál fue el efecto en el control de la maleza, en el control de Amaranthus palmeri en condiciones controladas. Este fue un trabajo que realizamos en condiciones controladas de crecimiento con un Amaranthus palmeri en 6-8 hojas y en el cual se evaluaba el efecto del agregado de, en este caso, órgano siliconado a la mezcla de saflufenacil o de fomezafem y se evaluaron 3 concentraciones de ese adyuvante.
Se expresan estas figuras el odds ratio, que es una variable estadística que se usa para comparar grupos, en este caso para comparar las probabilidades de el grupo que tenía el adyuvante comparado a la acción del herbicida sin el adyuvante. O sea, cada línea corresponde a la comparación del agregado del adyuvante en la concentración que corresponde, 0,25 en las líneas azules, 0,5 en la amarilla y 1% en la verde, comparado cada grupo con la acción del herbicida sin el adyuvante. Eso es el odds ratio, es la comparación de grupos. Y cuando es mayor a 1, significaba que el uso del adyuvante era beneficioso, había un efecto positivo. En estos casos, en el caso del agregado del control con saflufenacil, cuando no se agregó adyuvante, el control fue de un 80% de Amaranthus, y con el agregado de las distintas concentraciones del órgano siliconado se alcanzó el 96 o el 100% del control de la maleza, siempre con diferencias significativas, por supuesto. Mientras que en el caso del Fomezafem, solo fue, aun cuando no hubieron respuestas, como recién vimos en la tensión superficial, la concentración de 0,25 del órgano siliconado permitió una diferencia significativa y permitió lograr el 100% del control de la maleza. Pero aquí es importante remarcar que cuando no se usó adyuvantes, el control testigo, digamos, del herbicida sin adyuvantes ya era de un 98%. Entonces, a veces esas diferencias significativas son, digamos, de una magnitud bastante menor comparado al caso del saflufenacil. Que recordamos, donde en el caso del saflufenacil la tensión superficial solo había sido mejorada, o sea, disminuida por el agregado de las concentraciones mayores del órgano siliconado. Y sin embargo, a la hora del control hubo una respuesta positiva para cualquiera de estas concentraciones. El saflufenacil necesita adyuvantes para lograr alcanzar controles óptimos de esta maleza. De lo contrario, solamente se alcanzó un 80% de control. Si estamos hablando de malezas, del control de herbicidas, es necesario mirar a cada especie de maleza en forma particular, en una forma única. Cada especie es única. Vimos hoy las variaciones en lo que refiere a las superficies foliares, tanto externa como internamente. Cada especie es única. En este trabajo, que fue el trabajo de maestría de Luciana, una compañera de aquí de la estación, de la Facultad de Agronomía, se evaluó, de los datos que mostré, el adyuvante para saflufenacil según dos tipos de especies. Evaluamos para Amaranthus palmeri, datos que mostré hace un ratito, y para Videns. Y vemos que fueron diferentes según la concentración. El mismo adyuvante, en este caso el aceite vegetal, como dice ahí, logró un aumento en el control de la maleza por el agregado de 0,25 y llegando al 89%, mientras que en la especie de Videns logramos un 97% de control, pero con el agregado de 1%. O sea, una relación de concentración que también va a estar interfiriendo en el efecto en cada especie. En el caso del órgano siliconado, como mostramos aquí, las tres concentraciones lograron diferencias significativas con el no agregado de adyuvante. Pero bueno, en el caso de Amaranthus palmeri, llegamos a los 100% de control, a un control eficiente, a un control excelente, comparado al sin adyuvante, que era de un 80%, y en el caso de Videns teníamos un control del 90% y alcanzamos también el 100%. Fue independiente de la concentración, o sea, en cualquiera de las dos especies podemos estar con este adyuvante, podemos estar usando la concentración mínima de 0,25, pero en el caso del aceite vegetal depende de qué maleza se trate, cuál es la concentración que tenemos que usar.
Pero bien, hay otras especies que tienen otros factores limitantes que no son el esparcimiento de la gota sobre su superficie, que no tiene que ver con la tensión superficial, que es, por ejemplo, el caso de Vides, perdón, el caso de Sida rombifolia. En el caso de Sida rombifolia, como lo ven bien ahí en la imagen, es una especie que en la bibliografía se ha constatado que tiene ceras epicuticulares, que tiene ceras estriadas, que contiene cristales de oxalato de calcio que pueden estar interfiriendo con los herbicidas, sobre todo con el caso del glifosato. Entonces, no es ningún adyuvante que mejore la tensión superficial, como por ejemplo un tensioactivo, como por ejemplo un sulfato de amonio que puede mejorar, además de la tensión, puede mejorar la calidad del agua y la calidad de la penetración, porque son otros factores los que van a estar afectando de alguna forma, determinando el nivel de control que logramos. Por eso es que en este trabajo, ni en plantas jóvenes ni en plantas adultas, logramos mejorar el control por el agregado de un tensioactivo o de un sulfato de amonio. Las limitantes, en el caso de SIDA, era la presencia de oxalatos de calcio y la presencia de ceras epicuticulares en las superficies. Los adyuvantes no lograron levantar esas restricciones. En relación a las condiciones meteorológicas, no siempre los adyuvantes son una herramienta o no logran levantar todas las restricciones. Es necesario saber qué esperamos del adyuvante para saber cuándo lo usamos y para qué lo usamos en condiciones específicas. Los adyuvantes, un mismo adyuvante puede generar cambios en el espectro de gotas. Y aquí vemos para el caso de aceite vegetal, en este trabajo, cómo cambió según la concentración la cantidad de gotas menores, que son aquellas gotas que son más sensibles, más vulnerables a la deriva. En este caso aumentó el número de gotas menores en el caso del aceite vegetal. En el caso del órgano siliconado logró disminuir el número de gotas menores. Esto para este herbicida saflufenacil y también para el fomesafen tuvieron comportamientos similares. Aumentó para el caso del aceite vegetal las gotas más finas y en el caso del órgano siliconado disminuyó. Y en otros casos no tuvo ningún efecto. La concentración no generó cambios en el espectro de gota. Pero lo que hay que saber es que es posible que las concentraciones de los adyuvantes generen cambios en esa composición del tamaño de gotas. En algunos casos, cuando medimos el control, los adyuvantes tampoco aumentaron el control. Aquí vemos también para dos condiciones contrastantes, pero en otro experimento en el cual evaluábamos el control de sorgo con el uso del herbicida cletodin, vemos en las barras verdes que no hubo efecto en el control para aquellas condiciones favorables, para aquellas condiciones sin restricciones, como son 26 grados y 50% de humedad relativa. Pero para el caso de las condiciones restrictivas, como fueron en las barras rojas, 32 grados y 30% de humedad relativa, tampoco los adyuvantes aumentaron el control. Aquí tenemos el control logrado con el herbicida sin adyuvante y aquí con los diferentes adyuvantes. Y no hubo mejoras para este herbicida en estas condiciones en el control de sorgo. Pero para este otro herbicida sí hubieron mejoras. Entonces, la interacción que hay además se refiere no solo a las condiciones, sino también cada molécula en particular, a la interacción adyuvante molécula herbicida. Porque sí obtuvimos ventajas en el control, mejoras en el control por el agregado de el adyuvante órgano siliconado metilado y este alcohol etoxilado, cualquiera de los dos, por el agregado con aloxifosfato. Pero bien, hoy el tema de adyuvantes y el tema de adyuvantes en el uso de herbicidas atraviesa otro desafío, ¿no? Podríamos decir, porque existe otra esperanza en el uso de los adyuvantes, sobre todo para aquellos compuestos que tienen baja sistemia.
porque son los productos que están aumentando su uso y en los que queremos mejorar su actividad. Presentamos aquí los datos de la acción de dos adyuvantes, un órgano siliconado y un órgano siliconado metilado, en el control de dos herbicidas, paraquat y saflufenacil. Y vemos que la acción del adyuvante tuvo más que ver con el tipo de herbicida que con la acción o con la sistemia en planta que tenían estos herbicidas. En el caso de paraquat, como vemos aquí, ninguno de los dos adyuvantes logró mejorar el control comparado al herbicida sin adyuvante. Y en el caso del saflufenacil, nuevamente es determinante el uso del adyuvante para su acción. Entonces, la acción del adyuvante tuvo que ver con el tipo de herbicida y no con la sistemia en planta. En condiciones restrictivas, no es el adyuvante el que va a generar un cambio sustancial en el control en este tipo de herbicidas, excepto que lo necesite, como está ampliamente demostrado para el caso del saflufenacil. Resumiendo, los adyuvantes son productos muy complejos y creemos que hay desconocimiento de todas las características químicas o de todas las funciones que una misma molécula puede cumplir. Entonces es necesario hacer estudios específicos para cada maleza o para cada tipo de fitosanitario, si fuera el caso de un insecticida o un fungicida también. Es verdad, los adyuvantes generan cambios en las propiedades del caldo, pero no siempre hay una asociación entre las mejoras en esas propiedades de la solución del caldo y la eficiencia de control que se logra finalmente. Y es en la eficiencia de control en los que tenemos que ser exigentes. Los aumentos, por otra parte, de las dosis de los productos que usamos muchas veces enmascaran la acción del propio adyuvante. Más investigación es necesaria. Consideramos que hay que generar más información, hay que investigar más específicamente para lograr un uso criterioso y responsable de los adyuvantes. Agradezco nuevamente la posibilidad de compartir algunos de los datos generados aquí en Uruguay, pero sobre todo de compartir nuestra visión sobre el tema del uso de adyuvantes, que creo que son necesarios, pero es necesario también mejorar la información que se genera porque debe ser más específica. Entonces, nada, agradecerle a Luis y desearles un exitoso encuentro en esta oportunidad en el 2024 y esperemos vernos prontamente. Gracias.